Te adoramos, Señor, en este momento, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Solo tú, Señor, conoces el corazón de tu pueblo y de tus hijos, Señor. Solo tú, Señor, sabes lo que están viviendo, lo que estamos pasando, las pruebas. Pero aún así, Señor, tú ve a tus hijos que se deleitan delante de tu presencia, exaltando tu nombre, Señor. Tú eres ese refugio, Señor, en el cual podemos hallar descanso, tranquilidad, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro escudo, nuestra roca. ¿A dónde iremos, Señor, si solamente en ti hallamos ese descanso? Esa paz y esa tranquilidad, Señor, solamente en ti, Señor. Recibe, Señor, esta alabanza, esta adoración, Señor, recíbela. Qué bueno, Señor, es deleitarnos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Dale gracias al Padre en este momento. Dale gracias por su presencia. Disfruta de su presencia. Oh, santo eres. Tú lo eres todo, Señor, en nuestras vidas. Tú lo eres todo, Señor. No hay mejor lugar que estar delante de tu presencia, Señor, rindiendo nuestras vidas y reconociendo, Señor, que tú eres soberano, que tú tienes el control de todas las cosas, que lo que es imposible para los hombres es posible para ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Disfruta de su presencia. Te adoramos. Te adoramos. Oh, santo, santo eres, Señor. Gracias por este tiempo, Dios mío. Gracias, Dios mío. A ti te damos toda la gloria, Señor, toda la honra. Recíbela, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, recíbela. Oh, santo, santo eres. Bendecimos tu nombre, Padre. Gracias por todo. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Fuerte, fuerte ese aplauso para nuestro Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Saluda al hermano que está a tu lado, dale la bienvenida, dile: hermano, me alegro verte. Dios te bendiga. Qué bueno es poder disfrutar un día más en la presencia del Señor. Amén. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Quiero darle la bienvenida a todos los que hoy están presentes, a todos los que nos están viendo también en diferentes partes del mundo, todos nuestros hermanos que se reúnen junto con nosotros, no simplemente para alabar, adorar a Dios, sino para también recibir su palabra en esta hora. Sean todos bienvenidos. Muy bien, creo que hay un saludo de parte del pastor, no sé si ya lo tienen preparado, que quiere mandar a la iglesia el día de hoy. ¿Lo tenéis? Ok, ahí está. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Saludos desde la ciudad de Houston, aquí en el estado de Texas, en Estados Unidos. Estamos muy contentos, muy bendecidos y viendo cómo el Señor cada día en las reuniones que estamos llevando a cabo, pues está respaldando su palabra. La asistencia, el interés que los hermanos han demostrado, viajando a veces horas y horas, viniendo incluso de otros países para poder asistir a lo mejor a una sola reunión, realmente es algo que no deja de sorprendernos y de impactarnos. Por supuesto, toda la obra y toda la gloria se la estamos dando al Señor, no podía ser de otra manera, porque vemos que Él ha sido y seguirá siendo fiel, respaldando su obra, y vemos como miles de personas en muchas partes del mundo se han reconciliado con el Señor, otras tantas le han aceptado, le han reconocido en sus vidas como su Señor y Salvador por primera vez,
Y yo quiero que ustedes también se gocen y que tengan mucha alegría en sus corazones por todo lo que el Señor está haciendo. Que aunque no lo puedan ver personalmente, pero a través de estas retransmisiones que estamos enviando a la iglesia constantemente, ustedes puedan ver la cantidad de personas que todos los días asisten a los cultos, el ambiente maravilloso que estamos teniendo. Así es que aprovecho también la oportunidad para saludar a toda la iglesia, para saludar a todos los que están en este momento conectados, siguiendo este culto, esta retransmisión. Gracias por orar por nosotros, gracias por apoyarnos. Estamos muy contentos, muy bendecidos. Ya hoy, día domingo, terminamos nuestro compromiso, las responsabilidades que teníamos aquí que cumplir en Texas, en Houston. Y ya el día martes salimos rumbo a otro estado. Concretamente nos vamos a Las Vegas, donde estaremos allí con nuestros hermanos, con nuestra congregación del Centro Evangélico Vida Nueva. Y allí también tendremos una serie de actividades que procuraremos grabarlas para que ustedes también puedan disfrutar de ellas, aunque no estén aquí presentes con todos nosotros. Estamos bien, estamos muy contentos, muy bendecidos, y un abrazo y un saludo para todos ustedes. Gracias a todos los que asisten y apoyan los cultos, gracias a todos los que están en alabanza, en los controles, gracias a Anderson, gracias a Jerónimo, gracias a todos los hermanos que hacen que esto siga funcionando, aunque nosotros no estemos ahora mismo allí con ustedes. Dios les bendiga, hermanos queridos. Un abrazo, un saludo para todos y que tengan un buen culto en este día. Amén, hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Y tenemos que seguir orando, intercediendo por el pastor, por Elena, por Luis y también por todos los que sirven en la obra del Señor. Amén. Hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a tener abierto la Biblia en el libro de Hechos. Algunos le pusieron el nombre Hechos de los Apóstoles. Yo siempre preferí decirle Hechos del Espíritu Santo, porque quien hacía esas grandes obras en ese libro y los testimonios de los milagros que hay, los niños, gracias. Me hacían señas así, no sé si tenía que hablar más bajo. Los niños pueden pasar. Gracias a las hermanas. Hermanos, y veníamos diciendo que los grandes milagros que aparecen en el libro de Hechos, las sanidades, la salvación, como leía recién la hermana Sonia, en donde luego de la predicación del apóstol Pedro se convirtieron 3.000 almas al Señor. Y lo que me llama la atención de esa reunión es que el mismo día que se entregaron al Señor, el mismo día que se arrepintieron de sus pecados, el mismo día que recibieron al Señor en su corazón, el mismo día se bautizaron. Eso me llama poderosamente la atención. Y antes, hace años atrás, yo me acuerdo cuando me convertí a los 15 años de edad, ahora tengo 38, así que hagan la cuenta. Me acuerdo que nos convertíamos, nos entregábamos al Señor, lo recibíamos de todo corazón y enseguida nos bautizábamos. Hoy parece que hay como un letargo, donde hay personas que igual hace años que están en la iglesia y no se deciden a bautizarse. Bueno, en la época de Hechos era impresionante ese mover del Espíritu Santo que había. Era algo glorioso, era algo poderoso. Era una iglesia que estaba sufriendo persecución también. La iglesia en el libro de Hechos no era una iglesia que estaba cómoda, era una iglesia perseguida. En aquel entonces a los creyentes se los encarcelaba, se los mataba, se los torturaba. Por ejemplo, tenían en la arena del circo romano, los lanzaban allí a la arena y luego les soltaban las fieras, los leones. Y ellos morían, algunos morían quemados y algunos morían, como dijo Marcos Vidal, abrazados en la arena del circo romano. Era una iglesia que estaba siendo muy perseguida, pero a su vez era una iglesia arrolladora, era una iglesia poderosa, al punto que el mundo llegó a decir de ellos, estos que han trastornado el mundo entero también han llegado hasta aquí ahora. ¿Por qué ellos estaban, los creyentes, trastornando el mundo, dirían ellos los del mundo? Porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo.
estaban llenos del poder y de la unción del Espíritu Santo. Y me pregunto, ¿qué es la iglesia? Y seguramente muchas veces nos hemos hecho esta pregunta, ¿qué es la iglesia? Bueno, en primer lugar, la iglesia no es un lugar de entretenimiento. La iglesia no es un lugar para venir a entretenernos. Todo esto que vimos recién de la música antes de la prédica y todo lo que se hace antes de la palabra, no es algo como para rellenar el culto, no es algo para tener entretenido. Bueno, vamos a ponerle un poco de música al pueblo, así por lo menos se divierten un poco o están un poco ahí dispersos y no se duermen y están despiertos para la prédica. No, hermanos, nada de lo que se hace en la iglesia es para entretener gente. Si queremos entretenernos, tenemos la playa, tenemos, qué sé yo, un montón de lugares para ir, a hacer, escalar la montaña, no sé. Pero a la iglesia no venimos a entretenernos, porque en la iglesia tampoco hay showman, ni los pastores tampoco somos payasos, que tenemos que ver la manera cómo podemos hacer que en 1 hora y media, 2 horas, el pueblo venga, se divierta y se vayan contentos a sus casas para que puedan volver el siguiente domingo. Tampoco quienes estamos acá arriba de la plataforma somos personas a las que hay que evaluar. O sea, realmente a mí no me interesa saber si para muchos predico bien o mal, y seguramente que a los pastores tampoco les interesa eso, saber qué piensa la gente, si predico bien, si predico mal, quién predica mejor, quién predica peor. Hermanos, cuando nos paramos en la plataforma, nos paramos a decir, así dice el Señor. Venimos a hablar la palabra de Dios, y lo mismo la gente que está en la alabanza, ellos no están para exhibir talentos, ellos están para llevar al pueblo de Dios, para guiar al pueblo de Dios, para que al unísono podamos entonar alabanzas a nuestro Señor. La iglesia tampoco es una organización, ni es una organización de fomento. La iglesia no es tampoco una sociedad de gente con altos niveles y estándares morales. La iglesia tampoco es un museo de santos. La iglesia no es un club social. No es un edificio. ¿Se acuerda que antes de la pandemia teníamos la costumbre de decir, che, me voy para la iglesia? Bueno, ustedes no decían, che, a no ser Mati y Santi que anda por ahí. Pero decíamos, bueno, me voy para la iglesia o vengo de la iglesia. Y muchas veces pensábamos antes que la iglesia era esto, el edificio. Pero esto en realidad es un local, no es la iglesia. La iglesia tampoco es, como dijimos, un edificio. Nosotros no venimos a la iglesia. Acá se reúne la iglesia. Qué distinto. Aquí se reúne la iglesia, pero no es la iglesia esto. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. La iglesia somos nosotros. Cada uno de los creyentes que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos recibido a Cristo, inmediatamente también la maravillosa vida del Espíritu Santo, y hemos nacido de nuevo, porque la iglesia es eso, es un organismo vivo, no es una organización, es un organismo vivo que está compuesto por hombres y mujeres que fueron renacidos por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo, es amada y cuidada por Él. Y el otro punto que anoté también, que la iglesia es la familia de Dios. En la mente de Dios siempre estuvo el proyecto de familia. Y nosotros somos una gran familia. Nosotros tenemos que entender eso, que así como amamos, por ejemplo, en mi caso tengo 3 hermanos varones, somos 4 varones y amo a mis hermanos, pero también tengo que entender que ellos son mis hermanos, pero también tengo a mis hermanos en la fe. Y somos miembros de la familia de Dios. Pero no solamente nosotros somos miembros de la familia de Dios. Los hermanos de otras congregaciones y de otras denominaciones también son nuestros hermanos. Y también como nosotros son miembros de la familia de Dios.
La iglesia tiene que madurar a tal punto que cuando ve al hermano, por ejemplo, bautista o de las asambleas o de cualquier denominación o de hermanos libres, lo que sea, lo tiene que ver también como un hermano en Cristo y no como un medio hermano, como un primo segundo. No, son nuestros hermanos también en la fe. ¿Por qué digo eso? Porque cuando eso comienza a ocurrir, lo digo por experiencia porque lo vi, cuando eso comienza a ocurrir, comienza también a ocurrir un poderoso despertar y mover del Espíritu Santo. Un poderoso despertar y mover del Espíritu Santo. La iglesia entonces, hermanos, es como un edificio que tiene que ir siendo edificado. Esto estamos hablando espiritualmente hablando. También este edificio espiritual necesita cimientos y necesita columnas, necesita fundamentos. Imagínense que nosotros sacamos esas columnas. Me molesta esa columna porque no puedo ver bien a Cordy y no sé si hay alguien, no puedo ver a Sonia, me molesta, entonces voy a sacar esa columna. O me molesta esta columna de acá porque también, no sé quién está atrás de la columna, pero bueno, quien esté no lo puedo ver. Imagínense que nosotros empecemos a pensar así, ¿qué pasa si sacamos estas columnas? Se nos viene abajo el edificio. O si los cimientos no son buenos. Una vez fui de vacaciones con mi esposa y los tíos de mi esposa, fuimos de vacaciones a un balneario en una playa y me acuerdo que la casa a la que fuimos estaba toda agrietada, las paredes, una casa nueva, pero agrietada por todos lados. Y le preguntamos al dueño de la casa, ¿por qué siendo una casa tan nueva ya tenía grietas, pero grietas importantes? Y él nos dijo que quienes habían construido la casa no pusieron los cimientos correspondientes. Entonces esa casa va a haber que demolerla nuevamente y poner buenos cimientos. Lo mismo pasa, hermanos, con la iglesia. Y este edificio que es la iglesia, no edificio físico, sino espiritual, es un edificio diseñado por un arquitecto. Y ese arquitecto es Dios. Y así como hace algunos días atrás hablé del modelo de Dios, de que Dios le decía a Moisés continuamente, no te apartes del modelo que te estoy mostrando, hacé las cosas a mi manera y no a las tuyas. ¿Se acuerdan que hace poco hablé de eso? Bueno, de la misma manera, hermanos, el Señor tiene un modelo para la iglesia. Y ese modelo está en la palabra de Dios. Y la iglesia funciona si no nos apartamos ni a diestra ni a siniestra del modelo que Dios propuso para la iglesia. Este arquitecto divino dejó estos fundamentos y estas columnas en su palabra. Cabe también destacar lo que dijo el filósofo cristiano William Lane Craig. La iglesia local es el cuerpo de Cristo que funciona adecuadamente solo cuando todos sus miembros, lo voy a decir de nuevo esto, la iglesia local es el cuerpo de Cristo que funciona adecuadamente solo cuando todos sus miembros están saludables y funcionando para el bien de todo el cuerpo. ¿Se entiende lo que quise decir, no? Que la iglesia funciona, la iglesia es arrolladora, la iglesia es poderosa si cada renacido, si cada persona que nació de nuevo e integra la iglesia comienza a funcionar y a estar activo en los dones y en los talentos que Dios le dio. Porque la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. Ahora imagínense que este pie izquierdo mío no quiere funcionar y no quiere caminar. ¿Qué me va a pasar? Que voy a tener que arrastrar ese pie porque ese pie no quiere funcionar. Entonces la pierna derecha va a tener que hacer mayor esfuerzo. O con cada uno de los miembros que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, pensemos cuando no funcionan correctamente. ¿Verdad que todo nuestro cuerpo comienza a afectarse? Lo mismo pasa con la iglesia. Hay una estadística muy triste que dice que en la iglesia universal y en regla en general, solamente el 30% de los renacidos, de los miembros de la iglesia, solamente el 30% funciona. El otro 70% está inactivo, está pasivo.
No saben qué dones tienen, no saben qué talentos tienen. ¿Cómo puede funcionar un cuerpo así, donde solamente el 30% de los miembros realmente está activo y funcionando como corresponde? ¿Verdad que no puede funcionar bien? Lo mismo pasa en el mundo espiritual con la iglesia. Por eso es importante que como creyentes nosotros conozcamos cuál es el llamado de Dios para mi vida. ¿Cuáles son los dones y los talentos que yo tengo? Por ejemplo, yo sé que yo con la música no me llevo bien. Entonces, yo no le puedo decir a la hermana Saray, por ejemplo, mira, a partir de ahora vos quedate sentada allá, que voy a agarrar yo ese teclado. No puedo, porque sería un desastre. Entonces, cada uno tiene que saber, hermanos, qué función, qué miembro es. Alguno puede ser el dedo chico otro puede ser un riñón, qué sé yo, lo que sea, pero uno tiene que saber qué parte del miembro es para que la iglesia funcione. Cuando una persona decide permanecer inactivo, la iglesia local es como un cuerpo que carece de uno de sus miembros. Dios ha dado un don espiritual a todos los cristianos para que se ponga en práctica en el contexto de la iglesia. Ahora hay muchos cristianos de muchos años en la iglesia que no saben qué don espiritual Dios les ha otorgado. Y si realmente naciste de nuevo, y si realmente tuviste una conversión genuina, inmediatamente viene el Espíritu Santo a vivir en el creyente. Y esto quiero hacer una salvedad y una aclaración, porque hay personas que creen que porque no hablan en lenguas, no son cristianos o son menos espirituales. Yo, por ejemplo, tengo el don de las lenguas y los he manifestado muchas veces, pero mi esposa no lo tiene. Entonces yo no puedo pensar que ella es menos espiritual que yo, porque ella no habla en lenguas y está desde los 29 años en la iglesia y jamás en su vida ha hablado una sola lengua. Cuando la Biblia dice, no todos hablan en lenguas, ni todos profetizan, ni todos tienen dones de sanidades, ni todos tienen el don de palabra de sabiduría. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero es bueno saber, hermanos, qué dones tenemos para que la iglesia funcione, porque la iglesia es columna y es baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Vamos a ir a Hechos, capítulo 2, versículo 41 en adelante. Y dice así la palabra: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Qué tremendo que estuvo eso, ¿no? Después de que la iglesia recibió el poder del Espíritu Santo, ¿se acuerdan cuando estaban en el aposento alto? Dice que después de que vino ese viento impetuoso y el Espíritu Santo comenzó a derramar lenguas sobre los 120 que estaban en el aposento alto, Pedro se levantó y comenzó a predicar la palabra. Y predicó de tal manera que el Espíritu de Dios comenzó a convencer a los que lo estaban oyendo, que dice que muchos se compungieron de corazón y le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos para ser salvos? Y ahí Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense, van a recibir el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa. Me encanta que la palabra de Dios cuando habla porque la Biblia tiene muchas promesas, muchas. Hay muchísimas promesas que Dios hace. Pero cuando se refiere al Espíritu Santo, ¿ustedes se dieron cuenta cómo la menciona? No la menciona como una promesa. Dice, para ustedes es la promesa. Como diciendo, esta es la mayor de todas las promesas. Hay algo especial en esa promesa del recibimiento de la presencia permanente del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas, 4 columnas importantísimas que la iglesia no puede perder, que la mantuvieron la iglesia primitiva y que la tiene que mantener la iglesia actual. Y voy a agregarle una más, que está en el capítulo 2, en el versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces quiero hablar, hermanos, de esas 5 columnas de la iglesia primitiva. 5 columnas que la iglesia actual del siglo XXI no puede perder ni ignorarlas. Número 1, la primera columna, es la columna de estar todos juntos y unánimes. ¿Vieron lo que dice Hechos 2? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes son todos? Los 120 que estaban en el aposento alto. Dice que estaban juntos, que estaban unánimes. Y hermanos, el diablo sabe mejor que nosotros. El diablo sabe mejor que nosotros que el pueblo unido, junto y en armonía puede causar estragos en el campo del enemigo. ¿Por qué el enemigo siempre viene a sembrar cizaña? ¿Por qué el diablo quiere sembrar división en la iglesia local? ¿Por qué el enemigo ha logrado sembrar división en la iglesia universal? Porque hoy la iglesia está muy dividida y muchas veces por cosas mínimas, por diferencias mínimas que no atañen a la salvación. Por ejemplo, hay algunos que no hablan en lenguas y están en contra de eso y otros que son demasiado exagerados con los dones. Miren, si hay una doctrina que ha traído controversia, si hay una doctrina que ha traído controversia a la Iglesia Universal, es la doctrina del Espíritu Santo. Porque hay extremos que realmente son peligrosísimos, como por un lado aquellos que no quieren que el Espíritu Santo se manifieste de ninguna manera. Solamente nosotros llevamos la rienda del culto y que no pase nada. Acá el que manda soy yo. Eso es por un lado. Y por el otro están estos otros que en nombre del Espíritu Santo han hecho un circo en la iglesia. Y esos 2 extremos han causado una gran división. Pero ¿eso quién fue? El enemigo. Eso es el enemigo que él sabe que cuando la iglesia está unida. En Argentina, hace muchos años atrás, luego de la guerra de las Malvinas, la iglesia en Argentina era muy pobre, había muy pocos miembros en las iglesias, prácticamente no pasaba nada, era más que nada una religión más, la religión de los evangélicos. Pero después de la guerra de las Malvinas, la iglesia comenzó a unirse y ya la gente no veía, este es bautista, este es pentecostal, este es hermanos libres, este es de las asambleas de Dios, este es reformado, este es presbiteriano. La gente, los pastores ya habían dejado de mirar eso para decir tenemos que unirnos, todos los que estamos predicando la sana doctrina, tenemos que unirnos. ¿Y saben lo que ocurrió? Dios levantó a un hombre, a un evangelista llamado Carlos Anacondia, y fue realmente un avivamiento espiritual tremendo el que se desató. Muchas iglesias comenzaron a llenarse. En Rosario, por ejemplo, las iglesias también fueron multitudinarias. Se levantó un canal que se llama Canal Luz. Y bueno, Dios comenzó a moverse en las distintas congregaciones. Pero todo vino a raíz de que la iglesia decidió estar juntos, unidos y en armonía. Ahora, hay una sola cosa que nos tiene que dividir, hermanos, y es la falsa doctrina. La falsa doctrina es lo único que nos puede dividir. Pero mientras haya sana doctrina tenemos que estar juntos y en armonía. No olvidemos lo que dice el Salmo 133. ¿Cuántos lo saben de memoria, el Salmo 133? Mirad cuán bueno. Qué bárbaro, ¿vieron que dice miren? A los que están mirando. Miren cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Quién dijo eso?
El Espíritu Santo inspiró a que esas palabras estén ahí. Y el Espíritu Santo no miente, porque toda la Escritura es inspirada por Él. Y Él inspiró al salmista que escribiera y que pusiera ahí: miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No juntos, porque a veces se puede estar juntos y revueltos. Y eso no trae bendición. Dios no quiere que estemos juntos y revueltos, quiere que estemos juntos en armonía. ¿Y qué más dice? Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Vieron qué importante es que es la unidad de la iglesia? Pero nosotros, antes de pensar en una unidad de la iglesia, de todas las iglesias, por ejemplo, tenemos que empezar por casa. No podemos ir afuera si todavía acá no se da eso. Primero es empezar con la iglesia local. Y la iglesia local avanza mientras haya unidad. Y para que haya unidad tiene que haber humildad. Para que haya unidad tiene que haber humildad. Porque la soberbia, el orgullo, es una de las cosas que trae división a la iglesia. Nadie es nadie para decirme nada. Yo sé lo que tengo que hacer. Por ejemplo, yo siendo pastor, cuando llegué acá a la iglesia, le dije al pastor Manolo: a partir de ahora ya tengo un nuevo pastor, que sos vos y que es el pastor Anderson. Y a mí no se me caen los anillos por ser pastor y ponerme bajo la sujeción de otros pastores. Porque eso trae bendición, eso trae gloria. Y eso no lo digo, hermanos, porque lo estudié en el seminario, aunque hice el seminario muchos años. Pero eso no te lo da el seminario. Eso te lo da la experiencia con el Espíritu Santo. Eso te lo da la experiencia con el Espíritu Santo. Y Jesús mismo oró por la unidad de la iglesia. Y Él dijo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Vieron lo que dice Jesús? Que ellos. Y cuando Él dijo ellos, estaba pensando en nosotros. Estaba pensando en todos los creyentes en la historia de la iglesia. Y Jesús, seguramente cuando estaba orando, estaba mirando también el Centro Evangélico Vida Nueva. Y cuando oró dijo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo, ¿cómo va a creer en la iglesia si la ve dividida? Si la ve fragmentada. ¿Se acuerdan de la canción de Marcos Vidal? Antes le llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy ya no saben ya cómo llamarle a cada grupo porque hay tantos. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que levantar o no las manos. Hoy discuten si al orar hay que levantar o no las manos. Esa es la realidad de la iglesia en el siglo XXI. Y Jesús dijo que una iglesia dividida no puede prevalecer. Y acá fue muy claro: que ellos sean uno. ¿Con qué propósito? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. ¿Vieron por qué es importante que la iglesia esté unida? En Argentina teníamos un dicho de los que salen a protestar con cacerolazos que dice: el pueblo unido jamás será vencido. Capaz que Mati nunca salió con los cacerolazos, pero yo me acuerdo que un día salí con los cacerolazos porque el gobierno era un desastre. Era chico, iba a la escuela, imagínense. Y ahí todo el mundo con los cacerolazos, el pueblo unido. Bueno, qué sé yo, cosas que pasan en la vida. Pero hermano, y así como el pueblo unido jamás será vencido, la iglesia unida, pero unida de verdad, no ficticiamente, la iglesia unida de verdad jamás va a ser vencida.
Baxter expresó: hablamos y predicamos mucho acerca de la unidad, pero para nuestra vergüenza hacemos muy poco para promoverla. Lo vuelvo a repetir porque hay gente que toma nota. Hablamos y predicamos mucho acerca de la unidad, pero para nuestra vergüenza hacemos muy poco para promoverla. Primer columna, entonces dijimos, la columna de la unidad, la columna de la armonía. Los músicos saben mejor que cualquiera de nosotros qué es la armonía. Yo no sabría explicarlo, pero más o menos entiendo lo que quiere decir con armonía. Y se usa mucho esa palabra para lo que son las notas musicales y la armonía entre ellos. Bueno, hermanos, tiene que haber esa armonía también entre nosotros. La segunda columna es que ellos perseveraban en la sana doctrina. Mire lo que dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? ¿Qué era la doctrina apostólica? No la doctrina de los apóstoles de hoy, la doctrina de los apóstoles del Cordero. Ellos dejaron la base, ellos dejaron los cimientos para que la iglesia sea edificada. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y tengo, hermanos, una lista de las doctrinas fundamentales que simplemente las voy a mencionar, no las voy a enseñar hoy porque tendríamos que tener una reunión solo para eso. Pero ¿qué doctrinas fundamentales? ¿Cuáles son las doctrinas en las que ellos perseveraban? Número 1, la inspiración de las Escrituras. La Biblia dice que toda la Escritura, o sea, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, los 66 libros de la Biblia, los 66 libros de la Biblia, incluyendo el libro de Cantares y Eclesiastés. Tengo que decirlo eso porque me he encontrado con creyentes que al leer Cantares o Eclesiastés no saben si está inspirado o no, incluyendo esos libros. Un teólogo le puso al libro de Eclesiastés el niño malcriado de la Biblia. Pero no, la Biblia, toda la Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios. Dice la Biblia que los santos hombres de Dios escribieron, hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, una doctrina fundamental en la que tenemos que perseverar es la doctrina de seguir defendiendo de que toda la Biblia es palabra de Dios. Hay un grupo de teólogos en la actualidad que no creen que toda la Escritura sea inspirada por Dios y que no defienden la inerrancia de la Biblia. Estoy hablando de teólogos. De hecho, en España hay un teólogo muy reconocido mundialmente, que es una eminencia en una de las editoriales cristianas que hay en este país, que el hombre no cree en que la Biblia toda es inspirada por Dios. Pero nosotros sí lo creemos. Nosotros sí creemos y vamos a seguir creyendo por siempre de que la Biblia es la palabra de Dios, la regla infalible de fe y de conducta. Otra doctrina en la que ellos perseveraban y nosotros también es que Dios es único y verdadero. Creemos en un solo Dios eterno, existente en 3 personas. ¿Cuáles son esas 3 personas? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora acá voy a hacer una mención corta. Yo no creo que el Espíritu Santo sea la tercera persona de nada. Eso de la tercera persona de la Trinidad lo hemos sacado de la Iglesia Católica. En el Dios Trino no existe ni primero, ni segundo, ni tercero, ni órdenes de importancia. Los 3 son importantes porque es uno solo. Dios en 3 personas es la divinidad. Esa es la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otra doctrina en la que ellos perseveraban era la deidad de Jesucristo. La deidad de Jesucristo es fundamental. Nosotros no podemos unirnos, hablando de iglesia, con cualquier creyente que no crea en la deidad de Jesucristo. Que simplemente crea que Jesucristo fue un hombre y nada más, o un profeta, o alguien iluminado. No, nosotros creemos que Jesucristo es Dios, que no es un ser creado y que además es eterno.
Jesucristo es Dios, no es un ser creado y es eterno. La otra doctrina en la que ellos perseveraban era en la salvación del hombre, que el hombre sin Dios está perdido, pero Dios vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Creemos en la doctrina del bautismo en agua. Creemos en la doctrina también de la Santa Cena. Estoy yendo un poco rápido, hermanos, porque no nos podemos detener. Creemos en la doctrina de la iglesia. Creemos en los dones del Espíritu Santo. En esas doctrinas ellos perseveraban. Creemos que los dones del Espíritu Santo están vigentes hoy, en la actualidad. Hay una corriente teológica que dice que los dones del Espíritu Santo han cesado. A eso se les llama los cesacionistas. Ellos creen que las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo cesaron. Y nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que los dones del Espíritu Santo están vigentes en la actualidad y en nuestra iglesia. La otra doctrina fundamental también es la segunda venida de Cristo, en donde el Señor vendrá a buscar a su iglesia. Entonces ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros. Perseveraban en la comunión unos con otros. Hermanos, en este mundo que está tan acelerado, en este mundo que está tan incomunicado, porque hoy estamos en la era de la comunicación, ¿no? Estamos en la era de la comunicación, pero resulta que estamos cada vez más incomunicados. ¿Vieron que ahora salieron unas gafas nuevas? No sé si las vieron, que la gente se pone y parece que están en otro mundo y van tocando así el aire, no sé qué hacen. Es raro eso. Y vi un video hace unos días de un señor con esas gafas así y al lado el hijo se ve que era y los dos con la gafa. Entonces en vez de estar comunicados unos con otros, estaban cada uno así. Hermanos, y eso es parte de una estrategia diabólica. Porque en la comunión, hermanos, en la comunión hay gran bendición. En la comunión hay gran bendición. ¿Y cómo nos fortalece, hermanos, estar en comunión unos con otros? Miren, yo por caracteres míos y por mi manera de ser, soy una persona muy solitaria, aunque no lo crean. A mí me gusta la soledad. Pero gracias a Dios que me casé con mi esposa, que ella no le gusta la soledad. Entonces siempre está con gente y yo tengo, que me rebota a mí también. Pero eso nos ha servido y nos ha sido de mucha bendición, porque es lindo estar con la gente de Dios. Es lindo estar con el pueblo de Dios. Dios no nos llamó, hermanos, a que vivamos como el llanero solitario. ¿Se acuerdan de esa película? No, ustedes no, porque son muy jóvenes. Pero el llanero solitario, ¿no? Dios nos mandó a estar en la grey de Dios. Dios nos hizo seres gregarios. Y como seres gregarios nos necesitamos unos a otros. Como seres gregarios, y esto no es una relación de dependencia, sino de codependencia, donde yo dependo de ustedes, hermanos, para que yo crezca espiritualmente. Y ustedes dependen de mí para crecer espiritualmente. Y dependemos y codependemos unos de otros. Porque la Biblia dice que vamos creciendo cuando cada miembro, unidos por las coyunturas, va avanzando y va creciendo hacia el propósito de Dios. Acá en la iglesia no hay superhombres. Acá en la iglesia no hay supermujeres. Acá somos todos gente rota y quebrantada que nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros. Y el Señor lo sabía eso. Y la comunión, hermanos, es algo que no podemos tomar a la ligera y que tenemos que ser intencionales y proactivos en fomentar lo que la palabra de Dios en griego es koinonía. La koinonía es ese compañerismo, es esa amistad entre los creyentes. ¿Saben cómo la iglesia avanza? Cuando entre nosotros ya no solamente somos hermanos que nos vemos un rato, sino que se comienzan a crear amistades. Ahí la iglesia comienza a fluir y comienza a levantarse en el poder del Espíritu de Dios. Porque como ovejas de la grey nos necesitamos unos a otros, porque somos miembros, dice Efesios, los unos de los otros.
Alguien dijo, algunas personas piensan de la iglesia como si fuera una pirámide, con el pastor en la parte superior. Otros piensan de la iglesia como si fuera un camión conducido por el pastor, quien lleva a sus pasajeros pasivos a donde ellos debieran ir. Pero Dios quiere que veamos a la iglesia como un cuerpo donde se da la actividad propia de cada miembro. Dios quiere que veamos la iglesia como un cuerpo donde se da la actividad propia de cada miembro. Eso lo podemos encontrar en Efesios capítulo 4 para los que están tomando nota. Hay mucho más para hablar de cada tema, pero me tengo que apurar, hermanos. Vamos a ir a la otra columna que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ya lo vimos, todo esto a vuelo de pájaro, hermanos. Si no, tendríamos que tomar varias reuniones para cada uno de estos. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Esto hace mención a la conmemoración de la Santa Cena del Señor, pero también hace mención a que ellos tenían algo que se les llamaba fiestas ágapes. Los primeros creyentes se reunían en las casas y comían, dice la Biblia, que comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Y acá cuando dice que ellos perseveraban en el partimiento del pan, primero habla de la Santa Cena, lo que hacemos nosotros una vez al mes. Hay otras congregaciones que lo hacen todos los meses. Conozco gente que lo hace todos los días. Bueno, la Biblia no nos regula ni nos dice cada cuánto hay que hacerlo. Eso más que nada es una norma de la iglesia. Porque, como todos saben, la iglesia tiene las doctrinas bíblicas, pero cada iglesia tiene su funcionamiento con normas. Lo que no se puede hacer nunca es que la norma de mi iglesia la vuelva una doctrina bíblica. La norma, por ejemplo, la iglesia que yo pastoreaba antes, por ejemplo, como norma de la iglesia, pero nosotros siempre lo aclarábamos, esto no es una doctrina bíblica, esto es una norma de la iglesia. Por ejemplo, las hermanas para subirse a la plataforma tenían que subirse de falda. Pero siempre decíamos, no es una doctrina bíblica, es una norma interna de la iglesia. Así que si viene una hermana que se sube a la plataforma con pantalón, no piense que está en pecado. Esa hermana capaz que es más santa que estas otras que usan falda. Entonces, por eso digo que hay cosas que son doctrina bíblica y hay cosas que son normas internas de cada iglesia. Y ellos tenían las fiestas ágapes, en donde se reunían cada tanto y dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero ¿qué pasaba en esas fiestas? Se infiltraban falsos creyentes. En esas comidas que hacían, se infiltraban falsos creyentes. Y Judas dice de ellos, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Vieron cómo ellos comían juntos con alegría y sencillez de corazón, pero a veces se infiltraban. Por eso, un consejo que doy, cuando hay alguna comida entre creyentes, que lo que prolifere sea Biblia, solo Biblia y nada más que Biblia. Para que en esa fiesta en esa comida sea una comida espiritual. No digo que haya que hablar solo de la Biblia, estoy diciendo que tenemos que detectar cuando alguien quiere venir a nuestras reuniones con otra doctrina. Porque la palabra de Dios dice que si alguno viene con otra doctrina, no tenemos que recibirlo. Y el otro punto, hermanos, y el último, es que ellos perseveraban en las oraciones. Las reuniones de oración eran parte diaria de la vida de la iglesia. En Hechos del Espíritu Santo vemos continuamente el fluir de Dios sobre las ruedas de la oración. En el libro de Hechos del Espíritu Santo vemos continuamente que Dios fluía a través de la oración. Y los encontramos a los creyentes orando en las casas. Y los encontramos orando en el templo. Y los encontramos también orando en la playa. Si ustedes leen Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, van a encontrar que los creyentes continuamente oraban. La oración es fundamental para nuestro crecimiento. La oración es fundamental para nuestro crecimiento. Leonardo Ravenhill dijo, ningún hombre es más grande que su vida de oración. Ningún hombre es más grande que su vida de oración. El pastor David Wilkerson dijo, creo que la iglesia nunca entenderá la importancia de la oración hasta que comprendamos una verdad fundamental.
En pocas palabras, la oración, escuchen esto porque esto está tremendo, la oración no es solo para nuestro propio beneficio o alivio, sino más bien para el deleite del Señor. Cuando nosotros oramos, Dios se deleita. Dios se deleita en tus oraciones y en mis oraciones. Y yo tengo que venir a orar y a la presencia de Dios, no tanto orar para que Dios me alivie o para que Dios me dé algo, sino para causarle gozo y deleite en su corazón. De hecho, Pablo les escribe a los filipenses, y hay un versículo que me impacta, que está medio escondido ahí en los filipenses. En realidad no está escondido porque está en la palabra de Dios, pero parece que lo leemos y lo pasamos por arriba. Pablo les dijo a los filipenses, me gozo intercediendo por ustedes. Pablo encontraba que la oración era su deleite. Y la persona que está llena del Espíritu Santo se deleita en la oración, se deleita en la comunión con los hermanos, se deleita en la palabra de Dios, se deleita en venir a la congregación. La persona espiritual encuentra deleite en las actividades espirituales. Oras principalmente por un sentido de obligación, dijo David Wilkerson. Es más un deber que un placer. La oración es más un deber, algo que tengo que hacer o algo que me da placer. Examinemos a nosotros mismos. ¿Qué parte fundamental de mi vida es la oración? ¿Oras principalmente por un sentido de obligación? ¿Es un deber más que un placer? Pocos cristianos entran en la presencia de Dios con deleite, simplemente por el placer de su compañía. Cuando nos comunicamos con un ser querido aquí en la tierra, ¿pensamos en ello como un trabajo? ¿No es un placer para nosotros? Cuando nosotros, por ejemplo, nos comunicamos con alguien que queremos, que amamos, por ejemplo, me acuerdo que cuando nos ennoviamos, hablamos por teléfono porque no estaba el WhatsApp. Entonces eran llamadas telefónicas. Y vieron que, yo no sé si lo decía yo solo, pero estoy seguro que lo hacían también ustedes cuando se enamoraron. Que a la hora de cortar el teléfono, empezábamos, bueno, cortá vos. No, cortá vos. Ninguno que... ¿Cuántos hacían eso? A ver, levante la mano. Bueno. Y yo me acuerdo que estábamos ahí media hora más para despedirnos. Ahora cortá vos, no, mejor cortá vos. Y con esa que cortá vos, después venía una factura de teléfono. Pero como lo pagaba mi padre, no pasaba nada. Pero era un placer la comunicación. Era un placer. Y ni te digo cuando ya no era telefónico, cuando ya era presencial. Pero ahí había que tener más precaución. Porque, bueno, ya sabemos, ¿no?, que somos santos y humanos. Entonces, me acuerdo de nuestro noviazgo, de paso digo, siempre le decía a mi esposa que estén tus hermanas por acá y que si puede venir tu madre también, porque no garanto nada, le decía. Y siempre teníamos ahí algún clavito, pero gracias a esos clavitos que eran mis cuñadas, que son 4 mujeres, imagínense, y mi suegra, que es medio sargento, y aparte el tío de ella, que era el pastor de la iglesia. De hecho, nosotros no salimos nunca solos en el noviazgo. Qué bárbaro. Bueno, pero Dios lo quiso así porque andás a ver. Gracias a Dios. Hay que no proveer para los deseos de la carne. No, porque, vamos, yo sé, fui novio y yo sé cuando el noviazgo es un beso va, un beso viene y algunos se casan, miren lo que voy a decir, no tiene que ver con la técnica, pero ya que estamos. Algunos se casan y no se conocieron en el noviazgo. Y uno dice, ¿por qué no se conocieron? Y vivían dándose besos que no se hablaban. Entonces no se conocían. Entonces el noviazgo cristiano es otra cosa. ¿Y a qué venía con esto? A que uno cuando ama a la otra persona se deleita en la comunicación. Se deleita en conversar, en su compañía. Lo mismo nos pasa y nos debería pasar con el Señor. La oración no puede ser algo, tengo que ir a hablar con mi Padre Celestial, tengo que sentarme a tener comunión con el Espíritu. No, nosotros no podemos pensar así. Si estamos enamorados de Dios, si realmente lo amamos, el acercarnos a Él es un placer. El acercarnos a Él es un deleite.
Y vamos a ver que cuando nos acercamos de esa manera, a veces vamos a salir de nuestro cuarto de oración y como que adentro nuestro hay algo que nos dice un ratito más. ¿Y saben algo? No es solamente que nosotros queremos, es que Dios nos puede llegar a decir, quédate un ratito más en comunión conmigo. Porque Dios nos anhela, dice la Biblia, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Imagínate que vamos a orar y enseguida salimos rápido de la oración. Estoy seguro que quien realmente conoce la voz de Dios muchas veces puede sentir adentro un ratito más. Porque Dios se deleita en nuestras oraciones. Dios se deleita en nuestras oraciones. Y la oración efectiva, hermanos, es la que se hace al Padre en el santo nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. La iglesia no puede orar sin la vida del Espíritu Santo. Si en nuestras oraciones solamente hay lugar para el Padre en el nombre de Jesús, pero no hay lugar para el Espíritu Santo, nuestras oraciones son huecas, son frías, son banales y no tienen vida espiritual. Por eso en la oración aparece, aunque no me gusta decir la palabra, aparece la Trinidad. Aparece el Padre, aparece el Hijo y aparece el Espíritu Santo. Marcos 11:22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Acá Jesús está dando una clase sobre la oración, que no nos vamos a detener en todo esto, pero hay dos cosas claves en la oración. Dice que tenemos que acercarnos con fe, creyendo. Y lo otro, que cuando estemos orando, si ahí nos acordamos que tenemos algo contra alguien, tenemos que perdonar. Porque la falta de fe y la falta de perdón frenan la mano de Dios. La falta de fe, los músicos pueden ir pasando, la falta de fe y la falta de perdón, cuando hay raíces de amargura, rencores, odios, resentimientos, y yo voy a orar, eso obstaculiza la oración. Y algunos creen que son muy espirituales y dicen, no, lo que pasa es que la oración no llega porque yo soy como Daniel, que oro todo el día, pero hay algún demonio por ahí en los aires que hace que la oración no llegue. Y Dios dice, no es que haya demonios en los aires, que los hay, la potestad del aire, pero no es eso. Es que estás orando sin fe y es que estás orando con odio en tu corazón. Y si tenés algo contra alguien, perdoná, porque acá dice el Señor, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Terminamos diciendo, versículo 43, para que vean los resultados, nada más no lo vamos a enseñar, pero para que vean los resultados de esta iglesia con estas columnas. Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué la iglesia entonces tenía ese mover y ese fluir del Espíritu? Por estas 5 columnas que mencionamos. La columna de la unanimidad, la columna de la doctrina, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. 5 columnas para una iglesia efectiva. 5 columnas
para que la iglesia avance. Ese es el modelo bíblico de iglesia. Pero cuando pensamos en iglesia, también pensemos en nuestra vida como personas individuales. Estas 5 columnas tienen que estar no solo en la iglesia local, sino en mi vida y en tu vida. La columna de estar unánimes, de perseverar en esta doctrina, en medio de tantas falsas doctrinas que hay. La Biblia dice que en el postrer tiempo muchos tendrán comezón de oír, porque se van a amontonar maestros que no soportarán ni tolerarán la sana doctrina. Hay gente que no soporta la sana doctrina. Por eso pueden venir a la iglesia, estar en un culto y no volver a la iglesia. Porque hay gente que no soporta, no tolera. Pero hermanos, la sana doctrina nos hace creyentes sanos. Y agradezcámosle a Dios lo que tenemos hijos, que los podemos tener en una iglesia que enseña la sana doctrina. Porque cuando nuestros hijos se crían en la sana doctrina, espiritualmente ellos se crían sanos porque nosotros les estamos sembrando algo espiritual en ellos. Y lamentablemente he visto que hijos que los padres no van a iglesia de sana doctrina, sino que van a otro tipo de congregaciones, esos hijos crecen torcidos por lo que se les ha sembrado espiritualmente. Así que perseveremos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que a partir de hoy, este último punto, la oración ya no sea un deber, algo que tengo que hacer obligado, sino que la oración sea un deleite. Que la oración sea un deleite. Me deleito, Señor, en ti, en orar, en estar en tu presencia. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, y una vez más oro para que esta palabra no vuelva vacía, sino que sea prosperada en aquello para lo cual tú la has enviado. Señor, la iglesia, tu iglesia mundial, porque en este momento oramos por la iglesia a nivel universal, Señor. Tu palabra dice que sean uno, para que el mundo crea. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, derrama la unidad del Espíritu sobre tu iglesia. Derrama la unidad doctrinal sobre tu iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, tú dijiste claramente en tu palabra que todo reino dividido contra sí mismo no prevalece. Y Satanás, conociendo ese principio, su ejército es un ejército bien unido. Y como él sabe ese principio, ha sembrado a lo largo de la historia división entre tu pueblo. Pero oramos, Señor, para que esas fortalezas satánicas y diabólicas caigan en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, Señor, oramos por tu iglesia universal. Trae un poderoso fluir de tu Espíritu Santo. Trae un poderoso mover del Espíritu Santo a tu iglesia. Señor, para que hayan señales, sanidades, diversos milagros, la gracia de Dios y esa fortaleza espiritual donde tu palabra dice que las iglesias andaban en el temor de Dios y eran fortalecidas en el poder del Espíritu Santo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos expectantes por un avivamiento espiritual, Señor.
No un avivamiento mundial, pero trae un avivamiento primero personal a nuestras vidas, Señor. Avívanos con el fuego del Espíritu Santo. Que arda en nosotros ese fuego vivo y ese viento fresco, Dios mío. Oramos por una intervención de tu Espíritu que sople de los cuatro vientos. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, levanta una iglesia ungida en el poder tuyo. Señor, una iglesia arrolladora, una iglesia poderosa, una iglesia que hace estragos en el campo del enemigo, una iglesia que camina en la autoridad tuya para romper cadenas y ataduras, una iglesia ungida con el poder de Dios, con la unción de Dios. Señor, enciende el fuego en nuestras vidas, más fuego de Dios sobre nosotros. Fuego de Dios sobre nosotros, más fuego, más pasión, más gloria de Dios. Derrama, Señor, derrama de tu Espíritu, Dios mío. Derrama el poder del Espíritu Santo sobre tu iglesia y un bautismo de amor, Señor, en el nombre de Jesús. Derrama, Señor, derrama, Dios mío. Derrama, Señor, esa unidad espiritual. Derrama esa unidad espiritual, Dios mío. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todos, hermanos, orando. Todos levanten una oración por la iglesia. Todos orando, todos orando, todos orando. Derrama, Señor, derrama, Dios mío. Derrama unidad en tu iglesia. Derrama unidad en tu iglesia. Que todo lo que el enemigo ha venido a sembrar, Dios mío, sea arrancado ahora en el nombre de Jesús. Rompemos cadenas y ataduras espirituales. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendice a tu iglesia. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a otras congregaciones que predican la sana doctrina también. Señor, bendice en el nombre de Jesús. Y que Tenerife vea la gloria de Dios. Que España vea la gloria de Dios. Que España vea la gloria de Dios. Que España vea multitudes salvarse. Oramos por este país, Dios mío. Oramos por las autoridades. Oramos en el nombre de Jesús, Señor. Derrama, Dios mío, de tu poder y presencia. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Derrama espíritu de oración sobre tu iglesia. Espíritu de oración sobre tu iglesia. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te agradecemos desde ahora y para siempre. Amén y amén. Amén, hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Amén, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar para despedir el culto. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque cada día que venimos aquí, Señor, salimos llenos de ti, Padre Santo, aprendiendo algo, Señor, que es útil, Padre Santo, para tener más fe, Padre Santo, para crecer en tu cuerpo, Señor. Te pido, Señor, que tú nos muestres, Padre Santo, la posición que debemos de tomar cada uno, Señor, para alabarte y adorarte, Señor, porque no todos, Padre Santo, somos iguales, Señor, pero tú eres el verdadero, Padre Santo, alfarero, Señor, que tú nos formas, Señor, y nos pones, Señor, donde tú quieres que estemos, Señor. Padre Santo, te presentamos esta semana ahora que comienza, Señor, Padre, para que tú nos estés guiando, Señor, y nos estés alumbrando el camino, Padre Santo, como tú haces con tu palabra, Señor. Te pido que bendigas a todos mis hermanos, Señor, que también los sanes, a todos los que estén pasando por pruebas, Padre Santo. Te pido que bendigas a los pastores, Señor, también a Manolo, Padre Santo, a Elena, Señor, y a Luis, Padre Santo, que ellos están haciendo tu obra, Señor. Ellos están yendo a donde nosotros no podemos ir, Señor, pero ellos están llevando tu palabra porque están haciendo tu voluntad, Padre. Te pido todo esto, Señor, que tú nos despidas, Padre Santo, y nos acompañes en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, hermano.
importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.